Hace 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros como Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, y también de libros de referencia, a pesar de que fueron publicados hace más de 10 años, siguen vigentes como Tierra Narca y La Guerra que nos ocultan. Recuerde, el maestro Paco Cruz, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, lo espera en sus videocharlas cruzadas en los canales de Julio Astillero. Mi querido Paco, hay mucho material, hay muchos temas. Te saludo con mucho gusto, te abrazo a la distancia. ¿Cómo estás, Paco? Vicente, ¿cómo estás? Buenos días. Mira, sí hay mucha información, pero fíjate, déjame empezar con la... Estábamos aquí sin censura transmitiendo el evento de la presidenta con todos los de Infonavit y cómo se hacían deudas impagables, ¿no? Contratabas una deuda de 280,000, 260,000 pesos y pasaban los años y debías millones y millones y millones y nada más para no olvidar, porque mientras hablaba la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de aquellas personas que tuvieron quitas y ya no debían nada, una persona, por ejemplo, de millones pasó a 29,000 pesos, que decía la presidenta ya está pagando. Así que mientras pasaban esas escenas, recordé el salario de David Penchina Group, un priista de élite que fue director del Infonavit. Nada más ganaba 745,000 pesos mensuales. 745,000. 9.3 millones de pesos por año, Vicente, nada más. Y al mismo tiempo recuerdo a Alejandro Murat Hinojosa, que ganaba 630,000 pesos mensuales, 7.6 millones de pesos anuales. Ese era el Infonavit. La verdad, una institución en la que los directores generales priistas, subdirectores, se hinchaban de dinero, mientras las familias veían sus deudas acrecentar y acrecentar y nunca salías de tus deudas del Infonavit. Eso no lo digo yo, son informaciones oficiales, Vicente, informaciones de los tabuladores de salarios, prestaciones, todo. David Penchina era un sinvergüenza. La gente tenía deudas altamente, pero lo mismo digo de Alejandro Murat Hinojosa, que fue gobernador de Oaxaca. Lo mismo digo. Uno ganaba 9 millones y el otro 7.6 millones de pesos anuales. Eran salarios 745,000 pesos, cuando el país se les estaba cayendo a los priistas, pero así es. Y eso viene a colación por todo lo que hace Alejandro Moreno Cárdenas. Estos son los priistas, Vicente. El Infonavit, Pemex y otros organismos eran el reflejo de lo que son no lo que eran, lo que son los priistas. Para mí siguen siendo igual. Hay que ver a qué delincuentes, a qué sinvergüenzas tienen en las diputaciones, en las senadurías. Pero hay cifras que nos dicen lo que son los priistas, Vicente, y yo verdaderamente mientras hablaba la presidenta, pasaba por mi mente, así que 9.3 millones de pesos anuales. Yo digo, ¿quién gana eso, Vicente? Todavía hoy es un bonche de lana, 745,000 pesos mensuales o 630,000 mensuales. Es mucho dinero, Vicente, pero esos eran las instituciones de este país. Eso es lo que defienden a estos personajes. Así que vale la pena recordarlo, y eso es para dar pie a la entrada dar pie a la información sobre Alejandro Moreno Cárdenas. Siempre ha estado violento en los últimos años, violentísimo por las denuncias que tiene y documentadas sobre desvío de dinero, pero en las últimas semanas ha estado más agresivo, ¿verdad? Y tiene una razón. El arresto de Luis Antonio Espinosa Campos le ha hecho prender todas las alarmas. Luis Antonio Espinosa Campos se menciona como contador y representante de las empresas de Emilio Gabriel Moreno Cárdenas, el hermano. Sí, es el hombre que le ayuda a lavar dinero, el hombre que construyó un imperio inmobiliario ilegal, pero también es el contador y el lavador de dinero de la mamá de Alejandro Moreno Cárdenas, Yolanda Mercedes Cárdenas Montero. Así que tienes ahí por qué está tan agresivo
el gobierno, bueno, las autoridades judiciales están llegando a la mamá de Alito. Esa mujer que yo digo que no tiene, ¿cuál es la diferencia? Me pregunto a veces, Vicente, por ejemplo, entre Cecilia Flores, entre Isabel Miranda de Wallace y entre la mamá de Alito Moreno Cárdenas. Ninguna formaron hijos delincuentes, hijos criminales, ¿sí? En ocasiones decimos, es que es el hijo de Cecilia Flores, esta madre buscadora que ahora trata de redimirse a través de Somos México, que yo te explicaba. Bueno, pues su dirigente, por lo menos visible, Guadalupe Acosta Naranjo, pues siempre ha sido un protector de narcotraficantes, de capos, un amigo de ellos. Pero ¿cuál es la diferencia entre estas mamás? Ninguna, Vicente, ninguna. Verdaderamente, cuando yo oigo hablar de Cecilia Flores, digo, pues es que formó hijos delincuentes, criminales, pero pues así los formó la mamá de Alejandro Moreno Cárdenas. No lo digo yo, mira, hay investigaciones de Mexicanos contra la Corrupción e la Impunidad, este organismo de Claudio X González, cuando era bien amigote de Alejandro Moreno Cárdenas, amigote, cuando estaba este maridaje PRIAN-RD, controlado por Claudio X González, su organismo Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad hizo una investigación. A través de documentos se encontró las propiedades y la red inmobiliaria, la triangulación de recursos que llevaban a la mamá de Alejandro Moreno Cárdenas. No es que sea una investigación de alguien de izquierda, alguien de Morena, fue de Claudio X González Guajardo, el brother de Alito. Y la publicó, y todas las tranzas llevaban a Yolanda Mercedes Cárdenas Montero, una red inmobiliaria de miles de millones de pesos a través de donaciones de precios. Sí, sí, Vicente. Por eso que estás mencionando es que Alito Moreno tiembla del contador, ¿no? Como lo mencionábamos ayer, precisamente por lo que estás mencionando. Justamente, Vicente, es Luis Antonio Espinosa Campos. No es que lo digamos nosotros, Vicente, lo dijo Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que es el brother de Alito, Claudio X González Guajardo. Si fuéramos tú y yo, dirían, bueno, pues son periodistas de oposición, pro Morena, pro lo que sean, pero estos son ellos. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad documentó el número de lotes que triangulaban a través de la mamá de Alito. No es algo fuera de su equipo, es parte de su equipo. Cuando trataban de hacer a Xochitl, bueno, al PAN lo trataban de regresar a la presidencia de la República, se usó a su mamá para evadir impuestos, para ocultar propiedades, para triangularlas. Así que es un círculo muy cerrado que incluye a su mamá, a su hermano, a su arquitecto de cabecera. Y lo que encuentra esta organización de Claudio X González es que la mamá, el hermano y el arquitecto acumularon decenas de propiedades de gran extensión y plusvalía en Campeche, cuando Alejandro Moreno Cárdenas era gobernador de aquella entidad. No se trata de lo que diga Laida Sansores San Román, o de lo que diga Vicente Serrano, son ellos, se conocen sus tranzas, se conocen sus pillerías, y luego fíjate, en noviembre de 2025, una periodista de El Financiero, un periódico de derecha, y puedo decir incluso de extrema derecha, en el que tienen cabidas Raimundo Rivapalacio, Pablo Iriart, toda la derecha, toda, no es un periódico de izquierda. En noviembre de 2025, Brenda Nairobi Aguilar publicó una nota con un encabezado que, fíjate, Financiero, periódico de derecha, la familia de Alito Moreno, de terrenos expropiados a un imperio inmobiliario en manos de su hermano. Toda la familia, familiares de Alejandro Alito Moreno, líder nacional del PRI, están vinculados a la adquisición de propiedades en colonias exclusivas y operaciones financieras irregulares. No es algo que diga un opositor, es la derecha misma sacándose sus tranzas, Vicente. Y dice El Financiero, mientras el presidente nacional del PRI enfrenta acusaciones por desvíos millonarios,
una disputa de terrenos por terrenos expropiados y un posible desafuero, sus recientes controversias, también involucran a su hermano, a su arquitecto y a su mamá. Entonces cae el contador que les triangulaba todos los recursos, imagínate a quién van a llegar, a la mamá de Alejandro Moreno Cárdenas. O sea, no es lo que diga Laida Sansores San Román, no es lo que diga Morena, son ellos mismos, Vicente, se conocen sus pillerías, se conocen. Y hace el Financiero un recuento breve sobre quién es Alejandro Moreno Cárdenas. Por ejemplo, nació en 1975 en San Francisco de Campeche, la capital de Campeche. Es hijo de Yolanda Mercedes Cárdenas Montero y de Migdio Moreno Cosío. Tuvieron 6 hijos, Alito es el menor, pero es el tranza. El papá de Alito murió en 2020, pero era igual. No lo digo yo. Así que en cuanto o ya estaban siguiendo los pasos del contador de Alito, pues él sabe que van tras su mamá. Vicente, no es él está protegido mal o bien, como nos guste, está protegido por el fuero legislativo. Pero la mamá que la protege, al hermano que la protege, y su arquitecto de cabecera, por cierto, que siempre se me olvida su nombre, se llama Juan José Salazar. Usaban un arquitecto, usaban un contador para lavar dinero, para adquirir propiedades y para saquear al gobierno de Campeche. Por ejemplo, las empresas del hermano recibieron 150 contratos utilizando al Congreso de Campeche que controlaba Alejandro Moreno Cárdenas. Así que tienes Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, el periódico El Financiero, no lo que digamos tú y yo, Vicente, claro. Y eso los lleva al contador de Alito. Así que por eso está agresivo, por eso sabe que están llegando a su mamá. Y puede decir, ya está, es una mujer mayor, no va a ir a la cárcel, pero están desnudando. Yo te ponía el ejemplo de Cecilia Flores. Su hijo es un criminal de altos vuelos, o era, porque ya lo mataron, lo desaparecieron los cárteles, pero pues ¿qué es Alito? Lo mismo con la fachada del Partido Revolucionario Institucional. Por eso yo digo, para mí no hay ninguna diferencia entre el PRI y una organización del crimen organizado, un cártel de las drogas. Es lo mismo, Vicente. Es lo mismo. Así que allí tienes el perfil de Alejandro Moreno Cárdenas. No solo era tanto el dinero que robaban en el gobierno de Campeche que no podía hacerlo solo. Así que usó a su mamá, a su hermano, a su familia, arquitectos, a cercanos, contadores. ¿Para qué? Para tratar de burlar al registro público de la propiedad y el Instituto de Formación Estadística, Geográfica y Catastral de Campeche. Por lo menos les documentaron 35 mansiones y además de terrenos en el estado. Y toda esa información es pública, Vicente, no es que tengamos que decir, lo estamos investigando, ya está pública, la hicieron ellos pública, Vicente, la derecha misma. Así que por eso Alejandro Moreno Cárdenas está en este momento en una campaña todavía más agresiva, que no lo van a callar, no, pues si van a meter a la cárcel a su mamá. Por la culpa de él mismo, como gobernador le transfirió propiedades, la hizo lavar dinero. Y tú recuerdas aquella propiedad de playa por la que supuestamente 305,000 metros cuadrados en Champotón, ahí en Campeche, 100,000 pesos dice que pagó por ella. Sí, pero vale más de 450 millones de pesos. ¿Y sabes quién era la beneficiaria? La mamá. Así que allí tienes que Alito Moreno está, yo no digo enojado, está encabronado por una razón, que van a llegar a su mamá y su mamá merece estar en la cárcel por criar, formar y crear un hijo criminal, Vicente. Lo mismo que Cecilia Flores, que es una cínica que se ha descarado en Somos México. Oye, dice Gusano Ano, y su mamá también, así se llama la película, como la película de tu mamá también, y su mamá también de ese Gusano. Oye, ya llegó el maestro Jaime Hernández, periodista también de larga trayectoria, décadas como corresponsal mexicano en el extranjero,
como corresponsal de guerra, fundador y conductor de su espacio en YouTube. Hay que respaldarlo de lunes a viernes a la 1 de la tarde, no apto para cínicos. Ahí está conduciendo el espacio, encabezando el espacio junto a Hildy, su compañera de vida, también periodista de larga trayectoria. A ver, Jaime, a mí ni me digas buenos días ni me agradezcas. O chamarrita, diría Adela Micha, o pásenle la charola a Jaime. Oye, qué poca madre, ¿eh? Solitos se exhiben, qué pinche vergüenza. Bueno, no tienen vergüenza. Mi querido Jaime, te saludo con mucho gusto. Muy buenos días, caballeros, ¿cómo están? Pues sí, efectivamente. Yo creo que ayer la desesperación de Alito Moreno se trasladó y se reflejó en el rostro, en las preguntas de todos y cada uno de estos medios que están compinchados y siguen compinchados en la corrupción. Vimos cómo Azucena Oresti le hacía preguntas a modo, dejaba que el señor Alito Moreno se saliera con la suya al decir que hay una ley internacional que él ha invocado para que el Departamento de Estado se lance contra los funcionarios del Instituto Nacional Electoral. No, de verdad que ha sido todo un espectáculo ver cómo Alito Moreno queda atrapado en su lodazal y luego la entrevista con Adela Micha. No, 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 porque ustedes saben que Adela Micha fue ya saben cómo es Adela Micha, que tiene un sentido de la oportunidad craso, sabe dónde está el dinero, huele el dinero, se va a San Luis Potosí a entrevistar al esposo, a la esposa, perdón, del gobernador de San Luis Potosí, que tiene aspiraciones para la gubernatura, le hace una entrevista a modo, no, 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 feliz de la La vida. entrevista a Grecia Quiroz también, acaba de darle la exclusiva. La entrevista a Grecia Quiroz y por supuesto la entrevista a Lito Moreno y todos ellos, te das cuenta cómo Adela Micha y toda esta gente están dispuestos a arrimar el hombro a Lito Moreno en momentos en que se sabe, Alito Moreno huele que lo persiguen, que sabe que el estrecho que lo están prácticamente arrinconando tras la detención del contable de su hermano. Así es que no ha podido dormir Alito Moreno en estos días, sigue insistiendo en que él va a recurrir a todas las instancias internacionales. No, 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 no. De verdad que es increíble el pataleo de este rufián, porque Alito Moreno, estaba escuchándolos atentamente, y a mi querido maestro Paco Cruz. Alito Moreno tiene una biografía de porro, ¿no? Desde siempre, desde que fue un activo del PRI en Campeche, era un madreador, así fue escalando posiciones en el PRI de Campeche, se madreaba a todo mundo, se peleaba, le rompía la madre por consigna, por ejemplo, al rector de la Universidad de Campeche, y eso le valió ir ascendiendo en la estructura del PRI. Alito Moreno es una criatura de estas típicas criaturas de golpeadores, como hubo una época, por ejemplo, en que el PRI tenía a los porros en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y los porros estaban conectados al PRI, y Alito Moreno es una de estas criaturas, ¿no? Entonces, yo creo que Alito Moreno no solamente y fue madreando a todo lo que se moviera, y de esta manera no solo consiguió escalar posiciones, sino que se puso al frente de una purga, fíjate, una purga y prácticamente obligó a muchos de los líderes del PRI a distanciarse, a salirse. Y para que el diablo se espante ante un personaje como Alito Moreno, eso nos da una Oye, idea de... Dime. oye, Jaime, pero también la soberbia de Alito Moreno, ¿no? O sea, podría estar tranquilamente Alito Moreno bajo el manto de no sé quién que lo sigue protegiendo porque no van con el juicio político, no van con el desafuero,
y su soberbia lo lleva a estar chingue y chingue, y eso obliga a Ariadna Montiel a decir, a ver, cabrón, ya estuvo suave, vamos a dejarnos de tonterías, y le pega un pinche repellón que lo hizo brincar. Por ahí va la cosa, ¿no? O sea, su soberbia lo lleva a él mismo obligar a Morena a reaccionar. Sí, así es. Y yo creo que la reacción de Ariadna Montiel, pero también hay otro factor, hay una pinza adicional que tiene que ver con quién está al frente hoy de la Fiscalía General de la República. La señora Ernestina Godoy ha llegado para sacudir la estructura de la Fiscalía, ha creado nuevos sistemas de investigación, de lectura, vaya, está prácticamente reactivando muchos casos que estaban ahí en calidad de abandonados, ¿no? En el cajón, como se dice. Pero yo creo que estamos ante una nueva etapa de la fiscalía y por otra parte, yo creo que también hay muchas versiones que circulan en el sentido de que en septiembre próximo podría reactivarse el tema del desafuero en la Cámara de Diputados. Vamos a ver si es cierto o no, porque ya saben que Monseñor Monreal, que ha sido ahí un dique contra todas las peticiones y las acciones de desafuero, pues ha conseguido respaldar y blindar a Alito Moreno, por activa o por pasiva, ¿no? Entonces va a ser muy interesante. Yo creo que Alito Moreno sabe que le queda poco tiempo. No sé si Alito Moreno será capaz de escapar de esta, y yo espero que no, porque creo que va a ser, yo creo que sería vergonzoso que Alito Moreno siga siendo líder del PRI de cara al proceso electoral del 2027, donde la oposición tiene una oportunidad sin precedentes para desaparecer o reinventarse. Estoy buscando lo que escribió, no quiero hacer enojar al maestro Paco Cruz, pero estoy buscando lo que escribió Ciro Gómez Leiva en, en Excelsior, porque me pareció muy interesante. 500,000 pesos de adelanto por escribir mentiras y calumnias y escupitajos contra López Obrador. Ah, cabrón. Si deja, es negocio tirarle mierda a López Obrador, perdón, atacar a López Obrador. Es que estoy viendo que escribió Ciro Gómez Leiva que le dieron un adelantito de 500,000 pesos. Dices tú, ay, güey, estamos atrasados, Jaime, con los libros. Que piche el atolito, el maestro Paco Cruz, ya lo descubrieron, ya lo descubrió Ciro Gómez Leiva en su columna de Excelsior, ¿eh? Ah, cabrón, 500,000 pesotes. Es que estaba viendo un video que subió eh, Ricardo Sevilla, precisamente desnudando el gran negocio que sigue significando tirarle a Andrés Manuel López Obrador. Por cierto, ahora que también su hijo, Andrés Manuel López Beltrán, dice, la campaña no es contra mí, es contra mi papá. A mí me están cobrando ser hijo de quien soy. En esta entrevista con los chapuceros, que por cierto, demuestra la penetración y la relevancia que tienen los medios independientes y alternativos, como el Chapucero, porque ahora lo están retomando por todos lados y porque Andrés Manuel López Beltrán ya agarró la onda. Lo que hemos dicho tantas veces, mi querido Paco, mi querido Jaime, dice, con ustedes todo, para aquellos nada. Así me contestó. Le pedí, oye, ya que estuviste con los Chapuceros, ¿cuándo vienes a Sin Censura? Me dijo, pronto, te lo prometo que ya estás en la lista. Pero me dijo, lo dije claro, te lo reitero, me dijo en su mensaje, con gusto, con ustedes todo, con los otros nada. Ya sabes cómo soy, no doy muchas entrevistas, pero ustedes con gusto. Así dice Andrés Manuel López Beltrán, a quien le
mandamos un saludo. Paco, ya te descubrió Ciro Gómez Leiva y tú nos andas hasta, hasta limitando en los atoles que nos invitas. Hasta pichicateando el atole. No, déjenme decirle, Andrés Manuel López Obrador, aquí lo hemos dicho varias veces, es el mejor y mayor negocio de esa vieja prensa. Esa vieja prensa que no entiende muchas cosas, una sí entiende el negocio, que es algo que no entendemos nosotros. Sí, hay que verlo. Adela Micha lo dijo muy clarito. A ver si los dos ustedes los aprenden cuando hacen entrevistas. Por favor, pásale a la caja primero antes de la entrevista, ¿no? Por favor, pasen a la caja porque se necesita. Pero no, fíjate, 500,000, pero eso nos demuestra el negocio que es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y Andrés Manuel López Beltrán tiene razón. ¿Cuál es el objetivo? ¿Es él? No. El objetivo es destruir el obradorismo. Aquí lo hemos dicho varias veces. El objetivo de toda esa vieja prensa es destruir el obradorismo, pero al mismo tiempo parece contradictorio. Si en algún momento se acabara el obradorismo, que no se va a acabar, porque está... López Obrador cometió muchos errores, pero tuvo muchas virtudes, la verdad, y esas virtudes superan todo lo que haya pasado. Sí, pero una de las mayores virtudes, yo no he dicho que es la mayor, pues yo digo que la mayor virtud de López Obrador fue convencer al ejército de dejar de matar y de hacer obra pública y obra social. Esa para mí fue la mayor, porque López Obrador evitó un golpe de Estado que se gestaba desde antes de que tomara posesión. López Obrador entendió muy bien lo que le pasó en 73 a Salvador Allende. Y López Obrador lo mencionaba mucho al doctor Salvador Allende. Entonces, para mí es eso, pero otra virtud que tuvo López Obrador fue politizar a este pueblo. Que cuando Alito grita, entendamos que es parte de su desesperación. Entonces, lo que están haciendo viejos periodistas como Ciro es haciendo un gran negocio. Si se acabara el López Obradorismo, ¿qué van a hacer? ¿De qué van a vivir? Un día sí y otro también hablan de López Obrador o del López Obradorismo, incluso cuando hablan sobre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Entonces es un gran negocio. Yo lo he dicho siempre, López Obrador se convirtió, sí, en un dolor de cabeza, pero también en una fuente de ingresos para esos periodistas que hay que ver. Jaime es un lector de las columnas de Raimundo Riva Palacio. A menudo es su tema principal de columna. Entonces hay que entenderlo así. El obradorismo va a ser un gran negocio para toda la vida. ¿Cómo lo van a quitar? ¿Cómo lo van a matar? Y yo digo que entre más intenten hacerlo, más se consolida el López Obradorismo. Sí, Vicente. Oye, y también cobrará así de pesado Ciro por las defensas que hace de los malandros. Estaba leyendo, dice, un juez, a ver, ¿dónde está? Sobre Ángel Aguirre, el exgobernador Ángel Aguirre, a quien tuvieron al alcance de la mano durante 12 años, fue vinculado a proceso por desaparición forzada y delitos contra la Administración de Justicia. Un juez ordenó dejarlo en el penal de alta seguridad del Altiplano, pese a sus 70 años, la silla de ruedas en la que se presentó, a su hipertensión, al cáncer de próstata y a la diabetes. No, qué cosas, Paco. Pero a ver, ¿cuál es la cuestión? Es que esa es la vida de Ciro Gómez Leiva desde 1982, defender a los priistas, luego se sumó el PAN, defender a los panistas. Yo he aclarado, y eso sí lo digo como mero chisme o rumor, cuando estaba todo lo del Chiquihuite, el cerro del Chiquihuite, no lo investigué porque la verdad no era mi tema, pero había muchos rumores y evidencias de que Xochitl Gálvez le ayudaba a cubrir la nómina a Ciro Gómez Leiva, pero insisto, es rumor porque nunca lo quise, no era mi tema, pero ese Ciro Gómez Leiva, a ver, yo les planteo algo, ¿por qué la defensa de
Ángel Eladio Aguirre Rivero, que ya platicamos en este espacio sobre este exgobernador de Guerrero, que es un mafioso que recibió mucho dinero del narcotráfico y además de la herencia de la represión priista de la guerra sucia. Él es hijo de los Rubénes, ¿sí? Pero bueno, de los Figueroa, Rubén Figueroa Figueroa, el tigre de Huichuco, el mayor represor en la historia de este país, quizá incluso, y Rubén Figueroa Alcocer, el hijo. Pero, ¿por qué no se había podido hacer nada? Uno, porque el gobierno de Enrique Peña Nieto tuvo tiempo suficiente para destruir todo el expediente de la noche de Iguala, 26 y 27 de septiembre de 2014. Tuvieron tiempo de sobra para destruir el expediente, casi 4 años. Así que no es fácil que tú como autoridad reconstruyas una investigación de la nada. No había nada, va. Por eso estaban a salvo. Ahora, con el presidente López Obrador se iniciaron unas investigaciones. Puede haber fallas, sí, pero están iniciando cuando se destruyeron, inventaron pruebas. Bueno, ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tienen otros indicios. Y uno de los principales es este hombre, pero no lo digo ahora, lo he dicho por años, porque la titular del Tribunal Superior de Justicia destruyó evidencia por órdenes de Ángel Eladio Aguirre. Entonces ahora están reconstruyendo la investigación. Pero este hombre es responsable. Era el gobernador del estado. Estaba la policía del estado en Iguala aquella noche y las primeras horas de la madrugada. Estaba ahí. Él lo sabía. Entonces se están reconstruyendo, pero ¿qué vas a hacer? Ese es el negocio de Ciro Gómez Leiva, es el negocio de todos los viejos periodistas priistas. Es un negocio la defensa de ellos. Yo me imagino que va a pasar cuando uno de ellos hable contra, por ejemplo, Ángel Eladio Aguirre Rivero, contra Genaro García Luna, pues van a salir todos los expedientes de todo el dinero que recibieron. Entonces, por eso es la defensa de ellos. Por eso. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Pero déjenme decirles, les iba a hacer otra aclaración. ¿Por qué está desesperado ahorita? Sí, y por qué, qué bueno que Ariadna Montiel Reyes salió a responder y a decirle algunas cuantas verdades. Recuerden que el próximo 1 de septiembre inicia el nuevo periodo ordinario de sesiones. Y sí es probable que entre el expediente de Alejandro Moreno Cárdenas para seguirle un juicio de desafuero. Así que allí es todo este negocio de los viejos priistas. Tienen que defenderlo, siempre fue su negocio y bueno, pues uno se niega a perder privilegios. Así que mientras personajes como estos estén en las noticias, pues ellos van a tener, aunque nadie los lea, aunque nadie los vea, tienen algo que defender. Todo ese sistema viejo que les dio de comer y que los hizo personajes millonarios, Vicente y Jaime. Así es, y ahora Lito anda echando mano de cualquier amigo conocido, hombre, mujer, lo que sea, con tal de decir su verdad. Maldita censura. Dicen censura y tienen a su disposición medios alternativos como el de Adela Micha, medios corporativos, periódicos. Mi querido Jaime, voy contigo también. Mira, yo creo que vale mucho la pena rebañar el plato, si me permiten la expresión, con el caso de el señor Alejandro Moreno. Sabes, Alejandro Moreno, en estos momentos de desesperación, seguramente ha echado mano de gente que él tiene, que lo asesora. A mí se me imaginan como estos abogados que son expertos en buscar en los recovecos de la ley qué tipo de legislación puede transformar esa ley en tabla de salvación. Durante la época de Norma Piña y toda la gente de la Suprema Corte,
los abogados que eran expertos en este tipo de maniobras se multiplicaron al 100, ¿no? Y de esta manera los corruptos, los criminales de siempre evadían la ley, salían prácticamente bajo un pretexto, bajo, es que la ley esta le permite, es que, y así mucha gente salió durante la época de la señora Norma Piña. Bueno, como es uso y hábito del señor Alejandro Moreno, en esta ocasión se ve que se la pasó buscando junto con su gente en México ya saben que hay mucha gente que las aconseja desde Estados Unidos, ¿no? Ya sabemos quiénes son los que aconsejan desde Estados Unidos. Bueno, el caso es que en esta última fase, Alejandro Moreno se ha agarrado como un clavo ardiente a la denominada Ley Magnitsky. Miren, de hecho, hoy publica Alito Moreno en el Heraldo, publica este artículo que bajo el título de La ley no se amordaza. Hoy se publica este artículo y en este artículo Alito Moreno sostiene que él ha invocado la ley Magnitsky para defender sus derechos. Ha ido al Departamento de Estado para entregar un escrito, se pretende ir a la OEA, a la Comisión Interamericana, a la ONU, vaya, a todas las instituciones internacionales para defenderse bajo el amparo de la ley Magnitsky. Bueno, yo les explico qué es la ley Magnitsky, que por cierto ayer durante la entrevista con Adela Micha ni siquiera pudo pronunciar bien la ley Magnitsky, ¿no? Le dijo, bueno, fue a tal grado que nosotros durante el programa se empezaron a burlar de Alito Moreno y decir que ni siquiera sabe invocar o pronunciar bien esa ley y todo el mundo empezó con el cachondeo diciendo, no, no, sí, va a ser la ley de Chilinsky, ¿no? Que está invocando ahora, ¿no? Del Korruptinsky de Alejandro Moreno, ¿no? Bueno, les explico. La ley Magnitsky fue una ley que se instauró en 2012 en Estados Unidos. ¿Por qué se llama Magnitsky? Magnitsky era un abogado fiscal ruso que estaba contratado por un fondo de inversión de Estados Unidos, la Heritage, Heritage algo, era un fondo de inversión multimillonario. Bueno, el caso es que él detectó que el Estado ruso había cometido fraude fiscal contra este fondo de inversión de Estados Unidos. Se quedaron con 260 millones. Bueno, esta denuncia obligó a este fondo de inversión de Estados Unidos a meter pleito contra los rusos. Y en el proceso, los rusos dijeron, sí, te atreves a denunciarnos a nosotros, sea verdad o sea mentira, lo encarcelan. Lo torturan y el tipo muere en prisión en 2009. Bueno, a raíz de esto, Estados Unidos busca la forma de aplicar sanciones contra el Estado ruso en venganza. Y el entonces senador republicano John McCain trabaja una ley y le pone la ley Magnitsky. ¿Y en qué consiste esta ley? Toda aquella persona que se vea implicada en actos de corrupción o severa violación de los derechos humanos es sujeta a esta ley, que consiste en revocación de visas y congelamiento de bienes y activos en Estados Unidos. Esta ley se aplicó sobre todo contra funcionarios rusos, ¿no? Bueno, pero después descubrieron que esta ley de sanciones para revocar visas y congelar bienes en Estados Unidos le venían bien no solamente para aplicarlo al caso de Rusia, entonces le expanden. Y bajo la presidencia de Barack Obama, esta ley se expande y se expande a nivel global. Y entonces, a partir de ahí, toda persona involucrada en actos de corrupción y violación de los derechos humanos puede ser sujeta. Actualmente hay aproximadamente unas 50 y tantas personas que han sido sujetas a la imposición, a las penalidades de esta ley. 50 y tantas, no son muchas. Bueno, pero el caso, a mí lo irónico del caso es que Alito Moreno ahora invoque la ley Magnitsky,
que precisamente va contra funcionarios corruptos o que hayan cometido violación de derechos humanos. ¿Quién es más corrupto que Alito Moreno? ¿Y quién es el madreador que en directo vimos cómo madreaba a un senador de la tercera edad, como el señor, ¿cómo se llama? El líder que era el presidente del Senado. Gerardo Fernández Noroña. Gerardo Fernández Noroña. Entonces, ya solamente por esos dos elementos, Alito Moreno es el perfecto candidato para que se le imponga la ley Magnitsky. Fíjense qué cosas, ¿no? Qué ironías. El tipo puede ser que sea víctima de la iniciativa que hoy pretende él utilizar para que el gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Estado, imponga sanciones, revoque visas, congele activos de funcionarios de Morena que tengan cuentas bancarias o inmuebles, bienes inmuebles y activos en Estados Unidos. Pues él mismo es el arquetipo del tipo que ha robado, es corruptísimo, y el tipo que ha violado derechos humanos de mucha gente. Así es que, como dirían, ten cuidado con lo que pides porque se te puede hacer realidad. Si Estados Unidos se atreve a invocar esta ley, como solicita el señor Alito Moreno, el principal posible objetivo de esta denuncia podría ser el propio Alito, si nos atenemos a su largo historial de porro, golpeador y corrupto. Así es. Le pido a la gente que nos está viendo y escuchando que nos ayude con los likes, lluvia de likes. No se les olvide a las miles de personas que están conectadas, hay que darle like. Si le quitan el like, vuelva a darle like. Échenos la mano, suscríbase a Sin Censura TV y active la campanita para ver si estos cabrones de YouTube de una vez por todas envían las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. Lluvia de likes, como pide Madame Kika, lluvia de likes, como pide Miriam Citec también desde Monterrey, Nuevo León. Lluvia de likes, como piden muchas y muchos en este espacio libre como el viento. Los esfuerzos orgánicos que hagamos, porque todos somos sin censura, pues tendrán un impacto directo en el éxito o no de cómo se mueve esta transmisión, porque pues no podemos dejarlo a la plataforma. Los algoritmos son muy de derecha, así que échenos la mano, likes y más likes. Oigan, por cierto, Paco, Jaime, el New York Times, el nieto de Raúl Castro, metido en la mafia cubana en Quintana Roo, bueno, pues ya desmintió el gabinete de seguridad. El New York Times, no sé, yo pienso muy mal, soy muy mal pensado, Paco, Jaime, porque andan muy alebrestados con el tema de Cuba en Estados Unidos. Y, a ver, ya el gabinete de seguridad aclaró, desmintió la versión del New York Times. Válgame Dios, ¿en qué ha caído el New York Times? ¿Tienes por ahí el comunicado, mi querida Marvel? A ver si me lo pones en pantalla. Desmentida la nota del periódico New York Times, mi querido Paco, mi querido Jaime, que no es la primera desmentida, ¿no? Hay que recordar que ha habido muchos artículos desmentidos en ocasiones desde la mañanera, cuando estaba gobernando Andrés Manuel López Obrador, y bueno, pues ahora es el gabinete de seguridad el que dice, a ver, espérenme tantito, será muy el New York Times, pero hay que aclarar, mi querido Paco. A ver si, maestro Paquito, no te escuchamos. Discúlpenme si yo le había apagado acá. Bueno, aquí Jaime y Vicente, aquí hemos hablado ya varias veces de cómo hace mucho tiempo, no ahora, el New York Times se convirtió en la punta de lanza de la Casa Blanca para intervenir militarmente en algunos países. Aquí lo dijimos, por ejemplo, ¿se acuerdan aquel laboratorio que encontraron dos periodistas del New York Times? Natalie Kitroff, una de ellas en Sinaloa. Y es que, bueno, ellos son la punta de lanza para la intervención militar de Estados Unidos en México. Nunca existió ese laboratorio. Después regresaron las periodistas y dijeron, no existió, lo desaparecieron inmediato.
En otras intervenciones militares de Estados Unidos empezaron con reportajes del New York Times, reportajes mentirosos, tramposos, y es clarísimo que en este momento Estados Unidos tiene la vista puesta en Cuba, claramente lo han dicho Marco Rubio, Donald Trump, pero también en nosotros. Y entonces este reportaje pega por doble vía, sí, o como dicen en mi pueblo, que intentan matar a dos pájaros de una pedrada. Una intervención militar en Cuba y una intervención militar en México. Pero New York Times hace mucho que hace eso. La guerra de Irak se produce por eso. Sí, por notas, reportajes, análisis mentirosos de New York Times sobre armas de destrucción masiva que nunca existieron. Pues lo mismo hacen ahora con Cuba y con México. Cosas que no existieron, que solo ven los periodistas del New York Times, que en algún tiempo, hay que decirlo, gozó de prestigio, pero hace muchos años, por lo menos desde fines de los 90, cayó en eso, se convirtió en la punta danza del presidente de Estados Unidos, quien quiera que sea, quien quiera que ocupe la Casa Blanca, se convirtió en ese periódico para justificar las intervenciones militares. Entonces, para mí no me sorprende, pero supongo que a Jaime tampoco, porque él conoce bien al New York Times, Vicente y Jaime. Me da la impresión de que se salió un poquito. Ahí viene ya Vicente. Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos. Lo que pasa es que estaba revisando este tema de la mafia, la supuesta mafia cubana operando en Quintana Roo, que es desmentida. A ver, ¿con qué cerramos esta mesa, Paco, Jaime? Vamos primero con uno, luego con otro. Y obviamente yo los invito a la gente que nos está viendo y escuchando a que amor con amor se pague. A ver, yo sé que les gusta verlos levantarse tempranito a Jaime y a Paco, pero a la 1 de la tarde está Jaime dando la batalla en no apto para cínicos y a las 5 de la tarde está el maestro Paco Cruz en las videocharlas cruzadas en los canales de Julio Astillero. No se les olvide respaldarlos, apoyarlos, porque insisto, amor con amor se paga. A ver, ¿con qué tema, comentario cerramos? ¿Con quién voy primero? Ustedes dicen, querido Jaime, Venga. querido Paco. A ver. Yo fíjate que hoy le quiero dar una nota, porque claro, vivimos todos los días bajo el acoso de la mierda, de la guerra sucia, de estas campañas impresionantes del periodismo que realmente se ha convertido en un ejercicio abyecto, vil, ¿no? De la mentira como la que publica The New York Times. Pero yo quisiera dedicarle este último momento a el eclipse solar que se vive hoy en toda Europa. Es un evento que no se registraba hace 100 años. Va a ser un eclipse que va a cubrir desde Finlandia hasta España. Se van a desatar los demonios con el eclipse. Exactamente. Ya sabes, en Europa todo el mundo está a la expectativa de este fenómeno. Insisto, hace mucho tiempo, en España por lo menos hace 100 años no se vivía un eclipse total de sol que cubre todo el continente europeo. Y ya saben que hay mucha gente que vincula este tipo de fenómenos a la mala suerte, a la buena suerte, a épocas de guerra, a épocas de peste. Entonces va a ser interesante observar este fenómeno. Vamos a hablar un poco en Opto para Cínicos, pero también vamos a hablar de Alito Moreno y su lucha para demostrar su inocencia, que puede terminar para demostrar su propia culpabilidad, le puede caer el chahuiscle. Así es que vamos a hablar de estos dos grandes temas. Los esperamos a las 13 horas con mi esposa, mi querida esposa y compañera de vida, la periodista Lourdes Salas, a quien todos conocen como mi querida Hildy. Y de alguna manera vamos a estar acompañados, porque ya lo hemos puesto en nuestra marca de agua, a nuestro querido Yago Batusay, que nos acompaña ya desde otra dimensión. Va a seguir con nosotros acompañándonos, queridos amigos. Les mando un abrazo a los dos. Oye, Paco, sí te das cuenta cuando mi esposa
Mi esposita Hildy. Algo malo hizo Jaime, algo malo hizo. Algo malo, pero Jaime, no te preocupes, te voy a sacar de ese problema. A ver, Yo nada más digo, hay que tener cuidado y tener cuidado porque hay que seguirlo con Andrés Manuel López Beltrán porque va a sacar más de una roncha, Vicente. Yo espero y confío así después de escuchar la entrevista con los chapuceros que Andrés Manuel López Obrador haya entendido, Andrés Manuel López Beltrán, discúlpeme, haya entendido que él tiene que hacer una imagen propia. Y la entrevista de ayer va a sacar ronchas y yo espero que esté también aquí en Sin Censura. ¿Y qué lo dijo en su los... en su defensa tengo que decir algo, Paco, porque también en el movimiento dicen, como que se escuda en Andrés Manuel López Obrador. Pues claro, a ver, dime no, tú, ¿qué candidato ha ganado sin el factor López Obrador? Con mucho respeto lo digo para legisladores, legisladoras, funcionarios, servidores. El factor López Obrador está más vivo que nunca. Pues claro, obviamente también Andrés Manuel López Beltrán tiene que agarrar la onda y decir, tengo que ser doblemente certero, doblemente relevante, pues porque soy el hijo del papá, como diría el que en paz descanse, el señor de la canaca. no, Vicente, pero eso quiero decir, es bueno lo que está haciendo. Sí, y él lo dijo, benditas redes sociales, no lo dijo así, pero benditas redes sociales, Vicente. Así que a la oposición le va a dar roña a partir de ahí, de hoy, Vicente y yo, ya saben, @ Paco Cruz Jiménez en X antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. A las 5 de la tarde nos vemos en las videocharlas cruzadas de Francisco Cruz, en los canales de Julio Astillero, y qué bueno por Andrés Manuel López Beltrán. Se lo merece y se lo merece el apellido también, Vicente y Jaime. Qué bárbaro, yo soy el que está equivocado en este grupo. Mientras el maestro Paco Cruz y sus adelantos millonarios, diría Ciro Gómez Leiva, de a 500,000 por libro. Y mi querido Jaime Hernández, no. Ya voy a empezar a pasar la charolita, la cajita aquí en Sin Censura. Y mira, qué bueno que pasan estas cosas en los medios que tanto criticamos. Porque cuando entrevistemos a algún personaje, que la gente sepa que nosotros no cobramos por las entrevistas, que nosotros no cobramos por nuestras opiniones. Oye, Jaime, apurémonos, cabrón, que ya no te regañe Hildy, vamos a juntarnos a escribir el libro y a lo mejor nos dan un pinche adelanto de 500,000 pesos, así como al maestro Paco. Sí. Cabrón, que nos recomiende con la editorial, que no se agacho. No, pues ya ves, gracias a eso el maestro Paco ya tiene un 12º piso de su penthouse. Ahí No, no. junto a Norberto Rivera Carrera. Sí. ¿Cómo se llama ese pinche edificio? Mítica, ¿no? ¿De qué madre? Mítica. Bueno, maestro Paco, perdónanos por haberte agarrado de bajada hoy. Nomás, Jaime, haz de cuenta que no escuchaste nada porque cuando me entreviste me va a decir, pasa la caja, por favor. Un abrazo, Paco, un abrazo, Jaime. Gracias. Antes de que llegue la presidenta Claudia